Una doctrinas básicas unidad cuando vuelan a través de nubes espesas, los pilotos de un avión pueden desorientarse al punto de no poder diferenciar entre arriba y abajo. A veces su cuerpo provoca la sensación de que están volando a nivel o suben, cuando realmente se están zambullendo en una montaña. En esos momentos están volando a ciegas, confiando únicamente en los instrumentos del avión para alcanzar su destino sin ningún peligro. Los instrumentos muestran la altitud del avión y la dirección, así como muchas otras señales que los pilotos no pueden ver con sus propios ojos. De esta manera, los instrumentos proporcionan un punto sólido de referencia que ayuda a los pilotos a encontrar su ruta. Un buen piloto aprende a colocar su confianza en estos instrumentos más que en su cuerpo e instintos. De un mismo modo, podemos encontrarnos volando a ciegas en un mundo confuso donde diferentes voces nos llaman a diferentes direcciones. Así como los pilotos de avión, no podemos saber la diferencia entre arriba y abajo y no podemos confiar en nuestros propios instintos. Sin ayuda, no podemos discernir la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Necesitamos un punto de referencia confiable que nos muestre a dónde ir y cómo vivir. La Biblia es el único punto sólido de referencia en este mundo. La Biblia, la palabra de Dios, nos revela a Dios y nos enseña de dónde venimos. Sabemos que somos creación de Dios porque su palabra nos dice que Él nos creó. Conocemos acerca de nuestra necesidad de salvación porque la Biblia lo revela. Por medio de la Biblia aprendemos que daremos cuentas por nuestra vida en el día del juicio final y enfrentaremos las consecuencias. El único camino que podemos encontrar como punto de aterrizaje seguro en nuestro viaje eterno es usar la palabra de Dios como punto de referencia. Ya que la Biblia es tan importante para nosotros, esta debe ser el punto de partida de cualquier estudio doctrinal legítimo. Las otras verdades doctrinales que examinaremos son construidas sobre el fundamento de las Escrituras. En esta unidad de doctrinas básicas, comenzaremos con las Escrituras y estableceremos la verdad de que las Escrituras son la palabra de Dios para nosotros. Mostraremos por qué creemos en la inspiración divina de las Escrituras. Después consideraremos la revelación de las Escrituras y el dilema eterno que todos los humanos enfrentamos. Capítulo 1 La inspiración de las Escrituras Lecciones 1. 1. ¿Cómo llegamos a tener las Escrituras? 1.2 Razones por las cuales creemos que las Escrituras son inspiradas. 1.33 Aplicaciones de la verdad que las Escrituras son inspiradas. Capítulo 2 El Dios verdadero. Lecciones 2. 1. Características de Dios. Parte 1. 2.2 Características de Dios. Parte 2. 2.3 Características de Dios. Parte 3. Capítulo 3 La deidad de Cristo. Lecciones 3. 1. La persona de Cristo. 3.2 La obra de Cristo. 3.3 Frases incomprendidas acerca de Cristo. Capítulo 4 La caída de la humanidad. Lecciones 4. 1. La maldad tiene su fuente. 4.2 Dios creó la humanidad a su imagen. 4.3 El pecado bloquea el propósito de Dios para todas las personas. La inspiración de las Escrituras. La Biblia es el libro más importante en la historia. Ningún otro libro en la historia de la humanidad ha tenido una influencia tan revolucionaria, que haya afectado decisivamente el desarrollo del mundo occidental, y que haya tenido un efecto mundial. Según la Sociedad Bíblica Internacional, hasta ahora, varias porciones de la Biblia han sido traducidas a 2.287 idiomas y dialectos. La Biblia sigue siendo uno de los libros más vendidos año tras año, y después de 2000 años, no muestra ninguna señal de haber terminado su progreso. La Biblia se diferencia claramente de otros libros. Mientras que los otros libros son escritos por personas para personas, la Biblia está escrita por Dios para la humanidad. Creemos que la Biblia es la palabra del Dios viviente. Hay un término muy popular para referirse a los escritos contenidos en la Biblia y es las Escrituras. En este capítulo, examinaremos cómo obtuvimos las Escrituras, por qué creemos que éstas proceden de Dios, y por qué creemos que ellas son la verdadera autoridad para nuestra vida. Declaración de fe. Las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios al hombre, la regla infalible e inapelable de fe y conducta. Lección 1.
1. ¿Cómo llegamos a tener las escrituras? Objetivos 1.1.1 Hablar acerca de lo que nos referimos cuando decimos que Dios inspiró las escrituras. 1.1.2 Resumir 4 principios que califican los libros para ser incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Un capítulo Lección 1.2 Razones por las cuales creemos que las escrituras son inspiradas. Objetivo 1.2.1 Identificar 5 razones por las que creemos que las escrituras son inspiradas. Lección 1.33 Aplicaciones de la verdad de que las escrituras son inspiradas. Objetivo 1.3.1 Contrastar la revelación y la iluminación. 1.3.2 Contrastar 3 falsas autoridades con una verdadera autoridad en nuestra vida. 1. ¿Cómo llegamos a tener las escrituras? La palabra escritura significa escritos santos. Las lección .1 Escrituras son santas porque Dios nos las dio. Para el tiempo del nacimiento de Cristo, los judíos habían aceptado ya los 39 libros del Antiguo Testamento como escritura. Mientras Pablo en 2 Timoteo 3:15 se refiere al Antiguo Testamento como santas escrituras, al principio la iglesia primitiva no tenía ningún escrito sagrado propio. Sin embargo, en la lectura de las cartas de Pablo, Pedro reconoció la inspiración de Dios y se refirió a los escritos de Pablo como las Escrituras. Los creyentes pronto comenzaron a reconocer la mano de Dios en otros escritores también, conduciendo a la compilación del Nuevo Testamento. Hoy día usamos la palabra Escrituras para describir tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La verdad principal en esta lección es que Dios inspiró las Escrituras. Examinaremos 2 aspectos de esta verdad, el significado de la inspiración y el proceso que Dios usó para traernos las Escrituras. Los escritores de las Escrituras fueron guiados 1.1.1 por el Espíritu Santo. Hablar acerca de lo que usamos la palabra inspiración para describir la manera en la cual Dios nos referimos cuando mensaje a los escritores originales de las Escrituras. El proceso de la inspiración decimos que Dios inspiró inició con Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino las Escrituras. Que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este pasaje, la palabra profecía se refiere a las Escrituras. Pedro afirma que Dios es la fuente original de las Escrituras y que Él nos las dio mediante el Espíritu Santo. Las personas no decidieron escribir las Escrituras por sí mismos. El Espíritu Santo tocó y guió a los individuos que en ese entonces escribieron las Escrituras de tal modo que podemos decir que las Escrituras proceden de Dios. Pablo indica, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. 1 Explique 2 Timoteo 3:16 Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Otra vez, en sus propias palabras. Esto significa que Dios es la fuente viva detrás de toda la Biblia. El Espíritu Santo es el aliento de Dios. La palabra griega y hebrea para espíritu tiene el significado literal de viento o aliento. Después que Dios creó el mundo, Él formó una figura del barro. Después Dios sopló aliento en Adán, y el barro muerto llegó a ser un alma viva. A través del Espíritu Santo, Dios sopló palabras de vida en los escritores de la Biblia y los usó para escribir su palabra. Note 2 verdades que 2 Timoteo 3:16 revela. Primero, Pablo escribió estos versículos en el tiempo presente, toda la Escritura es inspirada por Dios. Las Escrituras contienen un poder presente para la vida. Si una persona herida deja de respirar, otra persona a menudo puede salvar su vida a través de la respiración artificial, es decir, respirando vida en la persona herida. De la misma manera, Dios respira vida dentro de las personas espiritualmente muertas a través de la Escritura inspirada. La segunda verdad es esta: Pablo no escribió que alguna escritura es inspirada, él escribió que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir. Algunos creen en la inspiración parcial de las Escrituras, afirmando que ya identifique 2 puntos que personas escribieron la Biblia y las personas cometen errores, los escritores de vista erróneos de la inspiración, y explique por de la Biblia pudieron cometer errores. Así, ellos creen que debemos decidir lo que son incorrectos, que es inspirado y lo que no es.
El problema principal con esto es que se da a la humanidad la tarea de decidir qué es de Dios y qué no es. Rechazamos cada versión de este punto de vista. El hombre y la mujer pecadores no son capaces de decidir qué es y qué no es de Dios. Debemos aceptar la totalidad de las Escrituras o rechazarlas totalmente. Otro punto de vista erróneo de la inspiración es el dictado mecánico. Este punto de vista enseña que Dios tomó control total de la persona que escribió las Escrituras y los usó como lápices para escribir las Escrituras palabra por palabra. Si esto fuera verdad, el estilo de todos los libros sería el mismo. Pero no lo es. De hecho, cada libro de la Biblia es diferente. Aunque el Espíritu Santo dio el mensaje, cada escritor usó su propio vocabulario, y su personalidad divergente es clara. Pablo tiene una manera diferente de escribir que la de Santiago. Jeremías escribe diferente que Isaías. Piense en un culto de una iglesia donde 3 personas diferentes escuchan el mismo sermón. Si usted pregunta a cada uno de ellos lo que el predicador dijo, ellos le dirán la verdad, pero usarán diferentes palabras. De la misma manera, el Espíritu Santo dio el mensaje, pero los escritores escribieron en sus propias palabras. Esto no significa que cada palabra no es inspirada. Jesús dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo les enseñaría y les recordaría todo lo que Jesús dijo. En este proceso, el Espíritu Santo ayudó a los escritores a escoger las palabras. Un término que algunas personas usan es inspiración verbal, que significa que el Espíritu Santo inspiró cada palabra en el documento original. Jesús mismo habló de esto cuando enseñó la importancia de cada palabra, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Estas palabras son importantes porque Dios las inspiró. En 1 Corintios 14:32 Pablo escribió, y los espíritus de los profetas están describa como hechos sujetos a los profetas. Dios no simplemente toma el control de un profeta y 4:25-26 concierne a la inspiración. Obliga a aquella persona a decir palabras específicas. Dios trabaja a través del profeta dando a este profeta un mensaje. Entonces el profeta habla o escribe el mensaje en su manera propia de usar sus palabras. Pedro declaró que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La corriente de un río impulsa una barca río abajo, pero es la persona que rema la barca quien es capaz de controlar hacia dónde llevar la barca en el río, y hasta si hay que moverla a la orilla o salir del río. De la misma manera, mientras el Espíritu Santo los impulsaba, los escritores de las Escrituras usaron sus mentes y habilidades para comunicar su mensaje. No podemos explicar completamente el papel del Espíritu Santo. Lo que podemos decir es que es la dirección. Por lo tanto, podemos definir inspiración como el acto especial del Espíritu Santo por medio del cual llevó a los escritores de las Escrituras a escribir el mensaje que Dios les dio. Inclusión en el canon basado en 4 pruebas 1.1.2 El término canon significa una regla, una norma, una vara de medición resumir 4 principios. El canon de las Escrituras se refiere a los libros que califican los libros que han alcanzado un estándar y que la Iglesia los ha aceptado como la palabra para ser incluidos en inspirada de Dios. En los tiempos de Jesús, los judíos usaban la palabra el canon del Nuevo Escritura para un grupo fijo de libros conocidos, los 39 libros del Testamento. Antiguo Testamento. Declaraciones como está escrito muestran que las escrituras judías tenían la autoridad de Dios mismo. La lista de libros del canon del Antiguo Testamento proporcionó un ejemplo para hacer una lista de los libros del Nuevo Testamento. Así como el pueblo de Dios bajo el Antiguo Pacto se refirió a una lista de libros inspirados, esperaríamos que el pueblo de Dios bajo el Nuevo Pacto se refiriera a una lista similar. La lista de 27 libros en el Nuevo Testamento se formó en un periodo de 3 siglos. Durante estos años, los líderes de las iglesias hablaban a menudo de esta lista, y la mayoría de las iglesias reconocieron la inspiración de Dios en ciertos libros. Por último, los libros que eran realmente de Dios testificaron por sí mismos. Su colocación en el canon no era solo la decisión de los autores o un concilio eclesiástico.
Aunque los concilios eclesiásticos se reunieron y debatieron acerca de los diferentes libros, su objetivo principal era confirmar en qué libros estaba de acuerdo la Iglesia. Creemos que el Espíritu Santo guió al pueblo de Dios en este proceso. En el año 367 de nuestro Señor, el teólogo Atanasio consideró todos los libros muchos de nosotros que estaban circulando en la Iglesia como escritos apostólicos. Su estudio reveló hemos leído libros de autores cristianos modernos, de 27 libros, los mismos que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, aunque quienes creemos que Anne los colocó en diferente orden. 30 años más tarde, en el año 397 de nuestros sido ungidos con el Espíritu Señor, un concilio eclesiástico se reunió en Cartago para discutir qué libros eran santo. ¿Por qué no podemos realmente las Escrituras? Antes de decidir incluir un libro en el canon del Nuevo, añadir algunos de estos libros al canon. Testamento, el concilio los midió por medio de 4 pruebas. 1. Un apóstol o alguien cercano a un apóstol tenía que ser el autor. Por ejemplo, el Evangelio de Juan fue aceptado porque el apóstol lo escribió. Sin embargo, aunque no fueron apóstoles quienes los escribieron, los evangelios de Lucas y Marcos fueron aceptados porque Lucas había viajado con Pablo y Marcos era amigo de Pedro. 2. El libro tenía que coincidir con lo que la Iglesia ya conocía como las Escrituras. Si había algún conflicto, el libro no era aceptado. 3. El libro tenía que ser aceptado ampliamente por la Iglesia. La Iglesia en conjunto tuvo que reconocer que Dios había inspirado el libro. Si solo una pequeña porción de la Iglesia creía que un libro era inspirado, no se lo ponía en el canon. 4. El libro debía tener una calidad que revelaba la inspiración divina. En otras palabras, necesitaba cambiar la vida de las personas. Después de considerar todos los libros, el Concilio de Cartago confirmó que los únicos libros que alcanzaron el estándar eran los 27 libros que tenemos hoy como el Nuevo Testamento. Durante años algunos han reclamado que otros libros deberían ser colocados 5 que son los apócrifos y en el canon. La Biblia católica y algunas Biblias ortodoxas del Este contienen por qué estos libros no fueron incluidos en el canon, libros adicionales que son llamados apócrifos de la Biblia. Sin embargo, porque la Iglesia primitiva no consideró estos libros como inspirados por Dios, los libros no fueron incluidos en las Escrituras hebreas. Algunos de estos libros, como Primero de Macabeos, contienen historia, pero no son claramente inspirados por Dios. Mientras otros contienen errores y doctrinas que son contrarias al resto de la Biblia. Otras personas, como José Smith quien escribió el Libro de Mormón, han afirmado haber escrito de parte de Dios. Sin embargo, sus libros contienen conflictos obvios con las Escrituras, y no fueron escritos ni por un apóstol ni por alguien cercano a ellos. Todos estos libros, junto a los libros apócrifos, no están en el canon porque no pasaron las pruebas necesarias. Los libros bíblicos han sobrevivido a través de los siglos porque individuos de 6 ya que existen variantes, aquellos tiempos han circulado copias escritas a mano de las Escrituras. Cuando como sabemos que podemos confiar en estas copias se desgastaban, otras copias eran hechas. Hoy no tenemos los Biblia, documentos originales, sino copias de copias y luego las traducciones de aquellas copias. A veces ocurrían errores en las copias y en las impresiones, llevándonos a pequeñas diferencias que llamamos variantes. Por estas pequeñas diferencias, algunos tienen la idea equivocada de que no podemos confiar en nuestras copias del Nuevo Testamento. No obstante, el Nuevo Testamento es probablemente la escritura más confiable que ha sobrevivido de la antigüedad. Hay más de 5.300 copias de manuscritos antiguos del Nuevo Testamento en el griego original que han sido descubiertos. El claro número de estos documentos y su extremadamente elevado porcentaje de concordancia nos da la confianza de que tenemos lo que el autor original escribió. Así, podemos estar seguros de que los libros que tenemos son dignos de confianza. Note que cuando afirmamos que las escrituras son inspiradas, nos referimos cómo se aplica nuestra solo a los escritos originales. No afirmamos que las variantes o las traducciones creencia en que Dios inspiró las escrituras a las diferentes sean inspiradas, aunque algunas traducciones son más exactas que otras.
Por otra traducciones de la Biblia, parte, mientras algunas reglas de medir proporcionan más efectividad que otras, no necesitamos el metro original para medir algo. De igual manera, aunque estos no sean los verdaderos documentos originales, nuestras traducciones son más que calificadas para darnos la palabra de Dios. Estas están basadas en la palabra de Dios original e inspirada. Unas razones por las cuales creemos que las Escrituras son inspiradas. Lección 2. Un oyente se dirigió hacia el famoso evangelista de L. Moody y le preguntó, ¿cómo puede usted aceptar la Biblia con todos sus misterios, con esa mente tan fina como la suya? Moody le contestó, no lo explico, no lo entiendo, y no hago nada de ello. Simplemente creo en ella. No podemos demostrar la verdad de las Escrituras. Ni las Escrituras tratan de probar que son verdaderas. Los cristianos primitivos actuaron en fe aceptando que las Escrituras eran la palabra de Dios y al parecer no sintieron ninguna necesidad de demostrar esa verdad. Como la iglesia primitiva, nosotros también debemos aceptar la verdad de la palabra de Dios por fe. Aún así, muchas verdades apoyan nuestra creencia en la inspiración de las Escrituras. Afirmaciones de los autores del Antiguo Testamento. Los escritores del Antiguo Testamento afirmaban que ellos hablaban de parte 1.2.1 del Señor más de 3.800 veces con declaraciones como identificar 5 razones dijo Dios o dice el Señor. Desde el primer capítulo de Génesis por las que creemos hasta el último capítulo de Malaquías, encontramos a Dios que las Escrituras son hablando a su pueblo. Aquí están algunos ejemplos, inspiradas. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios dio a Moisés las palabras para hablar y liberar a los israelitas. Dios inspiró las palabras de Moisés. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Moisés no hizo los mandamientos que dio a Israel. Mejor aún, Dios dio los mandamientos a Moisés, y Moisés los pasó al pueblo. Dios inspiró las palabras de Moisés. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Dios habló a Jeremías y lo envió. Dios dio las palabras que Jeremías hablaría e inspiró el mensaje de Jeremías. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión, y a Israel su pecado. Miqueas ministró y habló mediante el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró las palabras de Miqueas. Estas afirmaciones son ejemplos breves de las declaraciones que se encuentran a través del Antiguo Testamento. Los escritores del Antiguo Testamento creían que Dios inspiró sus palabras. Testimonio de las profecías cumplidas. 8. Exponga cómo cada una de estas profecías de la verdad que afirman los escritores del Antiguo Testamento de haber Antiguo Testamento sido inspirados por Dios se revela a través del testimonio del cumplimiento. Cumplió en la referencia del Nuevo Testamento que de las profecías. Casi un tercio de las escrituras era profecía cuando fueron las Salmo 16:10 escritas, es decir, que ellos hablaban de personas, lugares y acontecimientos en Salmo el futuro. Algunas 2000 profecías en las Escrituras se han cumplido ya. Por 41:9, ejemplo, en el Antiguo Testamento, más de 300 profecías hablan de la venida. Salmo 22:18, del Mesías. Daniel predijo su venida 600 años antes. Isaías nos y Miqueas 5:2. Dijo que él nacería de una virgen, y Miqueas predijo que él nacería en Belén. El Salmo 22 describe la crucifixión. Otras escrituras hablaron de la muerte de los niños en Belén y el viaje a Egipto. Las escrituras predijeron la traición del Mesías por un amigo y su sufrimiento en la cruz. Estas y muchas otras cosas se predijeron en las escrituras y se cumplieron en Cristo. Aún hoy, las escrituras se están cumpliendo. El cumplimiento de las profecías testifica que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Por otra parte, el Antiguo Testamento contiene muchos tipos y símbolos. Un tipo es una persona, acontecimiento o cosa en el Antiguo Testamento que corresponde a una persona, acontecimiento o cosa en el Nuevo Testamento.
Los tipos, símbolos y ceremonias del Antiguo Testamento miran hacia Jesucristo. Su vida y muerte cumplen y revelan su significado. Considere los sacrificios, la expiación, el tabernáculo y el cordero de la Pascua del Antiguo Testamento. Todos estos y más encontraron su significado en Cristo. Su vida y muerte muestran que Dios inspiró tanto las predicciones del Antiguo Testamento como su cumplimiento en el Nuevo Testamento. El testimonio de la unidad de la Biblia. Las Escrituras también revelan su inspiración en la manera en que fueron escritas. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos por más de 40 escritores diferentes quienes vivieron en lugares diferentes y en circunstancias diferentes en un periodo de 1.600 años. Entre los escritores se encontraban pastores, pescadores y reyes. Algunos fueron ricos y otros muy pobres. Algunos fueron educados, otros no tuvieron educación. Si los escritores hubieran escrito por ellos mismos, la Biblia sería solo una colección de muchos libros diferentes. Sin embargo, la Biblia es un libro escrito por muchos autores que fueron todos guiados por un espíritu. Cada libro de la Biblia contribuye al mismo tema principal, la salvación a través de Jesucristo. Mientras que el Antiguo Testamento mira adelante hacia la cruz de Cristo, los libros del Nuevo Testamento miran hacia atrás a la cruz. La muerte y la resurrección de Cristo unen la Biblia entera. Las Escrituras están claramente de acuerdo en cada área importante de la nueva explique que queremos fe. Están de acuerdo en la Trinidad de la Deidad así como en la caída de la decir por la unidad de la Biblia. Humanidad y la salvación por gracia a través de la fe. La Biblia nos da un sistema doctrinal, una norma moral, un plan de salvación y un plan divino a través de los siglos. Tal milagro puede ser explicado solo por el hecho de que una mente maestra condujo a todos los escritores. La unidad de la Biblia testifica claramente que Dios inspiró las Escrituras. El testimonio de Cristo Jesús creyó que las Escrituras procedían de Dios. Él llamó al Antiguo Testamento la palabra de Dios y dijo que la Escritura no puede ser quebrantada. En Mateo 4:4, al hablar de la ley del Antiguo Testamento, Él declaró, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él habló que hasta la menor parte de los mandamientos bíblicos son importantes y obligatorios. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Además, al citar las Escrituras en respuesta a la tentación de Satanás, Jesús demostró que las Escrituras del Antiguo Testamento tienen autoridad. Jesús sabía que las palabras del Antiguo Testamento son importantes porque Dios las dio. Ellas son la palabra inspirada de Dios. Jesús también aludió a las futuras palabras que los apóstoles escribirían, diciendo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Jesús sabía que un día los apóstoles tendrían que escribir de su vida, muerte y resurrección. Jesús creyó que el Espíritu Santo ayudaría a los apóstoles a presentar un registro verídico de sus palabras y hechos. De una manera, Jesús les decía de antemano que el Espíritu Santo inspiraría los libros que ellos escribirían. La creencia de los apóstoles creyeron que el Antiguo Testamento venía de Dios. Pablo declaró, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pedro escribió que la profecía no vino de voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, los autores no escribieron por su cuenta sino con la ayuda del Espíritu Santo. Las palabras que ellos escribieron fueron de Dios. Además, los escritores del Nuevo Testamento creyeron que ellos mismos 10 explique como 2 Pedro hablaron de parte de Dios. Pablo afirmó, lo cual también 3:15, 16 y 1 Timoteo 5:18 proveen evidencia de que hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que Dios inspiró las Escrituras. Enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
En el mismo libro él declaró que sus escritos fueron mandamientos del Señor. En 1 Tesalonicenses 4:8, Pablo afirma que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, y dijo a los ancianos de la iglesia de Efeso que él les había proclamado todo el consejo de Dios. En 2 Pedro 3:15, 16, Pedro se refirió a las palabras de Pablo como las Escrituras, y Pablo se refirió al Evangelio de Lucas como la Escritura en 1 Timoteo 5:18. Así, los escritores del Nuevo Testamento creyeron que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fueron la palabra inspirada por Dios. La revelación histórica y arqueológica de la verdad. Si la Biblia es verdadera, los acontecimientos históricos y las personas de los que se cuenta en ella deben también ser verdaderos. Una y otra vez, la historia y la arqueología han apoyado la exactitud de la Biblia. Para estudiar culturas antiguas y personas, la arqueología por lo general realiza excavaciones en ciudades antiguas y ruinas para aprender cómo vivieron estas personas. Los arqueólogos han encontrado la fortaleza de la montaña de Saúl en Gabaa, y en Megiddo descubrieron las caballerizas de Salomón, que tenía 12.000 jinetes. Han encontrado sitios israelitas antiguos donde la Biblia los describe. Han encontrado pruebas en Egipto que muestran donde los israelitas trabajaron como esclavos. Estos son solo pocos ejemplos de cómo la arqueología ha confirmado los hechos bíblicos. En lugares donde las personas alguna vez creyeron que la Biblia estaba equivocada, descubrimientos posteriores mostraron que es correcta. Esto testifica que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. La confirmación por las vidas cambiadas. Si la Biblia es verdaderamente la palabra inspirada de Dios, debe cambiar la vida de individuos. Un hombre testificó que él una vez fue un ladrón, quien robaba de los bolsillos de otras personas para vivir de esto. Un día robó a un hombre, y para su disgusto, se dio cuenta que le robó una Biblia en vez de la billetera. Puesto que él tenía la Biblia, quiso descubrir de qué se trataba. Leyó cómo Jesús se hizo hombre y murió por los pecados de toda la humanidad. Mientras leía, el Espíritu Santo comenzó a hacer convicción en él. Después de pocos días, el ladrón creyó en Jesús como su Señor y Salvador, y su vida se transformó completamente en una manera que va más allá de simples palabras. Él devolvió lo que se había robado y buscó otra ocupación. 11. Haga un resumen de 5 razones por qué en cada cultura donde las personas han leído, han predicado, y han obedecido creemos que las Escrituras, la Biblia, hay resultados de vidas cambiadas. La vida transformada genuina de son inspiradas. Cada persona que ha nacido de nuevo es un testimonio del poder de la palabra inspirada de Dios. 3 aplicaciones de la verdad que las Escrituras son inspiradas. Lección 3. En este curso de estudio nos dirigimos a 2 puntos principales: comprender la verdad de lo que creemos y por qué, y aplicar esta verdad a nuestra vida. En este capítulo, hemos aprendido que el Espíritu Santo inspiró a los escritores de la Biblia, guiándoles de tal manera que las palabras que ellos escribieron venían de Dios. También estudiamos algunas evidencias que apoyan esta verdad. Ahora, queremos que usted sea capaz de aplicar esta verdad que ha aprendido a su vida. En esta lección, le enseñaremos que ya que las Escrituras son inspiradas por Dios, ellas proveen una revelación verdadera de Dios, dándonos dirección inerrante para nuestra vida, y sirven como nuestra máxima autoridad. Una verdadera revelación de Dios. 1.3.1 La revelación nos comunica la verdad que nosotros no hubiéramos sido contrastar la revelación y capaces de aprender por nosotros mismos. No hubiéramos la iluminación podido aprender cómo es Dios sin la revelación que viene de Dios mismo. Es decir, que solo podemos conocer a Dios porque Él se nos ha revelado de manera general a través de su creación, a través de las Escrituras y a través de su Hijo, Jesús. En el capítulo 3 hablaremos de la revelación de Dios mismo a través de Cristo. En Romanos 1:20, Pablo escribió: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Cuando miramos a la creación y el mundo alrededor de nosotros, no tenemos excusa por no reconocer la existencia de Dios. Sin embargo, puesto que el mundo se ha dañado por el pecado,
necesitamos una revelación más precisa de Dios. También, a pesar de que la revelación general de la creación muestra que Dios es real, no nos enseña cómo podemos tener una relación con Él. Por eso, necesitamos una revelación especial, la Biblia. La Biblia es la revelación escrita de Dios. La revelación escrita es necesaria por nuestra pobre memoria y finita vida. Si Dios se hubiera encontrado conmigo cara a cara y me hubiera revelado una gran verdad, me hubiera olvidado rápido de los detalles de su revelación. Cuando yo muriera, más se olvidaría. En pocas generaciones, la revelación se perdería. Necesitamos una revelación escrita para pasarla a nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos sin ningún cambio. El Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras, también ilumina las Escrituras. 12 describa la diferencia. La revelación y la iluminación son dos conceptos diferentes. Las Escrituras entre revelación e iluminación revelan a Dios y su plan para nosotros. Por su parte, el Espíritu Santo ilumina aquella revelación. Por ejemplo, si usted visita una casa en la oscuridad, usted verá muy débilmente el contorno de esta, pero no podrá ver la belleza intrincada que el constructor incorporó en ella. Alguien tendrá que encender una luz en la casa para que usted la pueda ver. De la misma manera, cuando una persona lee las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu prende la luz. Es decir, Él ilumina las Escrituras para que el lector pueda entender la verdad que Dios ha revelado. Pablo escribió, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Podemos decir, entonces, que Dios ha usado 3 pasos para aplicar su verdad a nuestra vida. 1. Él reveló la verdad a los escritores. 2. El Espíritu Santo dirigió a aquellos escritores mediante la inspiración a escribir lo que Dios reveló. 3. El Espíritu Santo ilumina las Escrituras, para que podamos recibir la revelación original cuando leemos la palabra de Dios. La infalibilidad e inerrancia de las Escrituras. Lucas escribió a Teófilo de modo que él conociera bien las cosas en las que había sido instruido. La palabra traducida como conozcas bien comunica el sentido de verdad o seguridad. Esto se refiere a lo que no nos conduce en dirección incorrecta y nos proporciona un ancla confiable. La verdad de que Dios inspiró las Escrituras significa que las Escrituras son 13 como es la Biblia, infalibles e inerrantes. La palabra infalible significa incapaz de error y la palabra inerrante significa sin error. Dios es infalible. Es decir, algo que viene de Dios es incapaz de contener errores. Cuando decimos que la Biblia inspirada por Dios es infalible, queremos decir que no puede contener ningún error. Cuando decimos que la Biblia es inerrante, queremos decir que no contiene ningún error. La inerrancia acentúa la veracidad de las Escrituras mientras que la infalibilidad acentúa la honradez de las Escrituras. La Biblia es infalible e inerrante porque Dios es perfecto, Él no puede mentir ni cometer errores. Es decir, las Escrituras no contienen errores porque Dios no miente. Confiar en otras personas o libros para obtener dirección en la vida es arriesgado porque todos los hombres y las mujeres cometen errores. Ninguno de nosotros somos infalibles. La única fuente de dirección para la vida que no comete y no puede cometer errores es la Biblia, la palabra inspirada de Dios. La máxima autoridad para el creyente. 1.3.2 Cada uno vive bajo cierta forma de autoridad. Los niños deben obedecer a sus contrastar 3 falsas padres, y los adultos deben obedecer a sus empleados y al gobierno. Sin embargo, autoridades con una estos no son necesariamente las fuentes más importantes de autoridad en nuestra verdadera autoridad en vida, más bien, lo más importante es aquello que nos ayuda a diferenciar entre lo nuestra vida correcto y lo incorrecto.
En esta sección, examinaremos 4 fuentes comunes de autoridad en la vida de un individuo: la razón humana o la conciencia, la religión, la cultura y la Biblia. Muchas personas usan la razón humana como la máxima autoridad para la vida. Usar la razón humana para manejar los asuntos diarios de la vida no está mal, pero debemos tener presente que toda la gente comete errores. Por tanto, considerar la razón humana como la máxima autoridad para la vida es erróneo. Necesitamos una mejor fuente de dirección que la razón humana. Una fuente estrechamente relacionada de autoridad es la conciencia humana. Nuestra conciencia es una pequeña voz interior que nos dice lo que está correcto o incorrecto. Algunas personas establecen sus propias reglas y dicen: mi conciencia es mi guía. Sin embargo, y a pesar de que Dios nos ha dado una conciencia, el indicador de lo correcto o incorrecto ha sido dañado por el pecado. No podemos confiar en la conciencia como la fuente principal de dirección para nuestra vida, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. El apóstol Pablo dijo a Timoteo que la conciencia de algunos ha sido cauterizada, es decir, que ellos han sido tan dañados que no son dignos de confianza. Algunos están tan cómodos en su pecado que su conciencia no les molesta más. Pablo dijo: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Una conciencia limpia no significa necesariamente que estamos limpios delante de Dios. Por eso, debemos tener una autoridad mayor que la razón humana y la conciencia. La religión es otra fuente de autoridad. Aunque es un instrumento que ayuda a adorar a Dios, no califica como nuestra máxima autoridad. En muchos lugares, la religión ejerce grande dominio sobre la vida de las personas. Algunas religiones demandan oraciones devotas muchas veces al día, mientras otras animan a realizar grandes sacrificios en el nombre de la religión. Muchas personas pueden ponerse ganchos en sus cuerpos y llevar cargas pesadas o caminar en sus rodillas largas distancias. Están tratando de agradar a Dios, pero esos sacrificios religiosos no sirven para nada, porque no han venido delante de Dios de una manera aceptable y porque sus sacrificios no son mandato de Dios. La Biblia, como palabra inspirada de Dios, nos muestra el verdadero camino para llegar a Dios y adorarle. Si tratamos de llegar a Dios por otro camino, perdemos nuestro tiempo. Si un hombre o una mujer no ora en el nombre de Cristo, ora en vano. Tristemente, hoy día muchos están perdiendo su tiempo en diferentes rituales religiosos y formas de adorar que no siguen la Biblia. Cuando la religión no viene de Dios sino de la humanidad, no puede proveer una fuente confiable de autoridad para nadie. Los siguientes ejemplos son maneras en que los cristianos de hoy dan la máxima autoridad a las tradiciones de la Iglesia que a las Escrituras. 1. La tradición dice que solo los líderes profesionales religiosos pueden bautizar en agua, pero las Escrituras no dicen eso. Si interpretamos la Gran Comisión como universal, ¿no deberíamos incluir la parte del bautismo? 2. Algunas normas de santidad están basadas más en tradiciones que en las Escrituras. 3. Jesús mandó a sus discípulos que no se enorgullezcan en, ni buscar títulos de honor que indican un estado social de importancia, pero nosotros hoy en día caemos en la trampa de los títulos y posiciones. 4. Las calificaciones para los líderes de la Iglesia son influencia de la tradición más que de los principios bíblicos. 5. Muchas creencias acerca de demonios, Satanás y atar o desatar son tradiciones orales con poco o nada de apoyo bíblico. Sin embargo, aun quienes se llaman cristianos cometen errores cuando hacen de la Iglesia, la tradición de la Iglesia, o líderes de Iglesia, incluyendo al Papa, la máxima autoridad para su vida. Poner a la Iglesia como la máxima autoridad de la vida conduce a muchos de los mismos problemas que tienen otras religiones. Las reglas humanas y los rituales se hacen más importantes que la palabra de Dios. En alguna manera las tradiciones de la Iglesia moderna son poco diferentes que las tradiciones judías en los tiempos de Cristo. Los líderes judíos hacían que sus tradiciones fueran más importantes que las Escrituras, pero Jesús consideró su adoración inútil, diciendo: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.
Debemos darnos cuenta que el Papa y otros líderes religiosos son simplemente hombres, sus palabras no son inspiradas y no deben ser nuestra fuente de autoridad. Así pues, nuestra autoridad no debe ser la Iglesia, la religión cristiana u otra religión. Nuestra principal autoridad debe ser la Biblia, y nuestra religión debe estar bajo la autoridad de la Biblia. Una tercera fuente de autoridad es la cultura. En muchos lugares, las personas 14 hay algunos valores creen que la tradición o su cultura es la máxima autoridad. Por ejemplo, tradiciones de su cultura que están en conflicto con hombre y una mujer de dos tribus diferentes se casaron. Cuando el esposo murió, las escrituras. Como se levantó un conflicto porque las dos tribus tenían diferentes formas de enterrar les puede ubicar bajo a sus muertos. Sus tradiciones eran la máxima autoridad en su vida. Algunas autoridades de las escrituras, tradiciones son buenas, pero la tradición y la cultura deben siempre reverenciar a la Biblia. Debemos mantener las tradiciones que honran a Dios y su palabra, pero debemos rehusarnos a honrar las tradiciones que están en contra de la Biblia. Al buscar la máxima autoridad que guíe nuestra vida, queremos una fuente de autoridad que sea digna de confianza en toda situación. Hemos aprendido ya que Dios es la máxima autoridad y que Él se ha revelado a sí mismo y su propósito para nuestra vida en las Escrituras. Porque las Escrituras son la palabra de Dios para nosotros, estas deben proveer la máxima autoridad para nuestra vida. Algunos tal vez se pregunten, ¿y qué acerca de la voz del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, uno con Dios el Padre y con Dios el Hijo. Él es quien inspiró las Escrituras, y la Biblia declara que Dios nunca cambia. Por tanto, lo que el Espíritu Santo hable a un individuo estará siempre alineado con lo que ya ha dicho en las Escrituras, nunca se desviará de la Biblia. Las Escrituras son la máxima autoridad. La palabra inspirada de Dios debe ser nuestra máxima autoridad tanto en nuestra fe como en nuestra conducta. Primero, en asuntos de fe, sabemos que Dios claramente ha revelado en su palabra escrita lo que necesitamos creer. Como resultado, las doctrinas que enseñamos como verdad deben ser claras enseñanzas de las Escrituras. Un orador elocuente que presenta doctrinas sin apoyo bíblico, puede confundir a alguien que no revise lo que ha dicho con las Escrituras. Necesitamos ser como las personas de Berea quienes fueron considerados nobles porque ellos escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Las Escrituras son la máxima autoridad de lo que creemos. Segundo, las Escrituras deben llegar a ser nuestra principal regla de 15:2 maneras conducta, estableciendo nuestras normas y diciéndonos cómo debemos actuar. En que la autoridad de la Biblia se aplica en su vida. La manera en cómo el esposo trata a su esposa debe basarse en la palabra de Dios. La manera en cómo un padre se relaciona con sus hijos debe basarse en los principios bíblicos. Cuando alguien nos lastima, sabemos que debemos perdonarle porque la Biblia nos enseña la importancia del perdón como un estilo de vida. En cualquier momento que nuestra forma de vivir se basa en tradiciones, religión, razonamiento humano o el comportamiento de otros a nuestro alrededor, en vez de basarse en las Escrituras, estamos equivocados. Debemos basar nuestra conducta y vida en la palabra de Dios. Porque la Biblia es la palabra inspirada de Dios, es nuestra máxima autoridad en la manera en que vivimos.